ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice de esta manera la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y le respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le responde: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es, y lo que nace del Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo: ¿cómo puede? Ya la pregunta de este hombre, ya le voy a explicar por qué es importante esta pregunta. Jesús le responde y dice: pero ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le responde: tú que eres maestro de Israel, doctor en leyes. Ahora vamos a ver quién era Nicodemo. ¿No sabes esto? De cierto te digo que de que lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales, no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en los cielos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Permítame orar. Amado Padre Celestial, en esta hora estamos poniendo en tus manos la disertación de tu palabra. Aparta de nosotros el conocimiento y la sabiduría humana, que sea tu Espíritu Santo hablando a los que nos están siguiendo en línea, aquellos que están en el auditorio. Edifícanos, ayúdanos a entender la importancia del nuevo nacimiento y permítenos, Señor, agradarte en todo. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: pueden sentarse. Bien, este pasaje se convierte en una de las iluminaciones más importantes de la revelación. Les decía hoy en la mañana, en la secuencia que llevamos en la escuela dominical, que Cristo es la máxima o la culminación, la expresión máxima de la revelación de Dios al hombre. Y cuando hablamos de que Cristo es la revelación máxima, es porque en Cristo encontramos la respuesta a aquella pregunta filosófica que todas las culturas se han hecho a través de la historia. ¿Existe vida después de la muerte? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es la razón de existir? ¿Pienso y luego existo? ¿Existo y luego pienso? ¿Quién fue primero? ¿El huevo, la gallina y el huevo? Tantas preguntas que a través de los siglos
La raza humana, la especie humana se ha hecho para poder darle un sentido a su existencia. Hemos visto en las noticias a través de los años como hombres que hacían reír a otros, grandes artistas del cine, de la televisión, de la comedia, de repente de un momento a otro se da la noticia, se suicida, aparece muerto, sin vida en su departamento, en Beverly Hills, en Hollywood, o en alguna forma, en alguna ciudad lujosa del mundo. Pero cuando te das cuenta era aquel que hacía reír a otros, que hacía películas que daban paz, que daban alegría. Pero cuando comenzamos a ver la realidad de las cosas, lo cierto es que hoy tenemos gente que camina por las calles con una sonrisa de mentira, con una sonrisa de pasta dental, te sonríe, te habla, pero en realidad somos muertos caminando. ¿Por qué? Porque por dentro lo menos que tenemos es paz, lo menos que tenemos es sentido de la vida. Y alguna gente en las escuelas de filosofía dice: no, yo soy feliz, yo vivo, yo existo. Pero cuando llegas a los 50, a los 60, a los 70 años, la psicología nos ha demostrado que aquellos que han dicho que Dios no existe terminan con un vacío tan grande, tan espantoso en su alma, que simple y sencillamente prefieren la muerte a seguir existiendo. ¿Qué decir de aquellos que han trabajado o han vivido para trabajar? No trabajan para vivir, sino que han vivido para trabajar. Pasan años haciendo un capital, pasan años haciendo una economía, se desgastan a través de los años, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, y cuando dicen tengo un capital, el cuerpo está desbaratado, la familia está desbaratada, hay un materialismo espantoso en los hijos no valoran lo que ellos hicieron, y cuando se dan cuenta son un par de ancianos abandonados en una casa, porque no tienen paz. Y la pregunta es: ¿y entonces para qué existe? Personas que llegan a un consultorio y te dicen: doctor, mire, ya no quiero vivir. Otros que te dicen: mire, yo no quiero vivir, yo no quiero llegar a ser anciano. Me da horror envejecer. Me da horror pensar llegar a los 80 años. ¿Por qué? Porque la vida no tiene sentido. Simple y sencillamente porque no hay paz. Entonces, las consultas de los profesionales en salud se vuelven grandes. No hay grupo, sobre todo si el profesional es bueno dentro de su rama, dentro de su área, pasa saturado. Pero resulta que el mismo profesional en salud después tiene que ir a buscar a un colega para que le haga un problema, un proceso de catarsis, porque él también está enredado con los problemas personales de los objetivos de la vida. ¿Por qué? Porque el hombre y el ser humano tienen un tope y tienen un límite. Una vez, estando en cierto lugar, dice la anécdota, llega alguien a la consulta del mejor especialista en psicología clínica de la ciudad, se sienta y le dice: doctor, estoy triste. ¿De veras? Cuéntame, ¿qué tienes? ¿No tiene sentido la vida? Ando vacío por dentro. ¿Tienes problemas económicos? No. Tengo dinero, tengo buen trabajo, tengo ahorros para el futuro. Y aquel hombre trata de entender al paciente y de repente, después de un diálogo de 40, 80 minutos, pasado 2 horas clínicas, 3 horas clínicas, el doctor le dice: mira, la verdad es que yo te recomiendo que vayas allá al hotel tal, porque resulta que ha llegado un hombre excepcional que tiene una facilidad para hacer que la gente se sienta bien. Me han dicho que llegan las personas y salen motivados, es un motivador nato, tiene esa habilidad para hacer sentir bien al auditorio. Y le dice: no te voy a recetar nada, simplemente ve, te va a hacer bien. Y cuando el médico o el psicólogo, el doctor, el psicólogo le dice eso, el otro se le queda viendo y le dice: pero doctor, yo soy ese hombre, yo soy el que hace reír a los demás. Yo soy el que da las motivaciones.
vivo una vida de apariencias. Tengo una vida superficial. Doy consejos que los otros se creen, porque la tierra de ciegos el puerto es rey. Pero yo no tengo paz. Hace 2023 años había un hombre en la tierra de Palestina, un hombre que había estudiado mucho. Su nombre era Nicodemo. Este hombre desde pequeño había nacido en una familia de cierta capacidad económica, lo que le permitió estudiar en las mejores universidades de su época, posiblemente en la escuela de Gamaliel. ¿Por qué? Este hombre llamado Nicodemo, del cual el evangelista Juan nos da su nombre, tenía un estatus dentro de la clase social judía de la época. Para llegar a ese nivel, tenía él que haber pasado por una escalada, una serie de peldaños, tanto académicos como filosóficos, como religiosos. Tenía que haber tenido todo un proceso formativo de tratar de entender el mundo, de tratar de entender los problemas de la vida. Por eso eran los maestros. Y dice el Evangelio en el capítulo 3, versículo 1, había un hombre de los fariseos. Y nos describe, el primer descriptor es que era un hombre que pertenecía a uno de los grupos religiosos más tremendos, más dogmáticos, más exigentes. De repente, muy sometidos para tener una vida austera. De repente, muy sometidos para poder marcar una diferencia y pensar en una eternidad. Pues bien, el evangelista nos dice, miren, había un hombre, pertenecía a este grupo, o sea, que no era un hombre superficial. Era un hombre que cumplía ciertos ritos, que cumplía ciertas demandas religiosas. De repente era un hombre que iba todos los domingos al templo, en ese caso todos los sábados a la sinagoga. Y de repente estaba ahí. O sea, era un hombre que delante de la sociedad, ¡wow!, es el maestro Nicodemo. Es grande entre el grupo de los teólogos de la época. Ese sí se la sabe. Ese no tiene problemas. Ese vive con paz. Y vuelve hace 23 años, o sea, 2023 años, el mismo problema que tenemos hoy. Una vida de apariencias. Una vida donde la gente dice, ¡wow! ¡Qué linda familia! Solo el que vive en la casa sabe dónde está la gotera. Solo el que vive, el que cocina en la cocina, en la cocina de la casa, sabe cómo andan los peroles, hermana. Porque por fuera todo se ve happy, feliz, alegre, pero por dentro, podrido, triste. Y la Biblia me dice que este hombre se llamaba Nicodemo. Y lo describe, segundo descriptor, versículo 1 del capítulo 3, dignatario de los judíos, o sea, había escalado alto. No era Luis Barty, no era Juan Craso Cloromiro, Tres Patines, era el doctor Nicodemo. Bienvenido, se le había cambiado. Pero este hombre, con toda su posición, con todo su estudio, con todo su conocimiento, tenía un vacío en su alma. Tenía un vacío en sus entrañas. Y no fue capaz de buscar al maestro de maestros de día, porque le hizo achí, como dijo el doctor del... ¿Ustedes saben de quién estoy hablando, verdad? El doctor del Chavo, del Chaplin y de esas cosas. Él decía, achí. Dice la Biblia, versículo, ¿quién es este? El sujeto bendito de Nicodemo. Este vino a Jesús como cuando de noche. Qué triste cuando nos da vergüenza buscar de Dios, pero no nos da vergüenza ir a beber cuando.
Qué triste cuando me da pena entrar en un templo, pero no me da pena salir doblando esquinas después de beberme 7, 8, 9, 10, 11 cervezas. Lo buscó cuando, tonight, de noche, que no me vean, que no me vea el vecino entrar a la iglesia. Qué vergüenza, vergüenza da robar, vergüenza da mentir, vergüenza da ser infiel a tu esposa, tu esposo. Pero resulta que el hombre se fue de noche. Bueno, le ponemos un 50 en calificación, por lo menos fue. ¿Pero por qué fue? Porque él sabía, él entendía con todo su estudio que ese maestro llamado Jesús de Nazaret tenía algo diferente. Él entendía que aunque Jesús no había ido a estudiar a la universidad donde él estudió, cuando ese maestro de Galilea hablaba, las cosas cambiaban. Él había visto, tal vez de lejos, cómo los paralíticos se levantaban. Él había visto, tal vez de lejos, cómo el sordo oía, cómo los panes se multiplicaban. Y de repente escuchaba aquel que dice en Jesús, calmó el mar, calmó la tempestad. Y el rum rum, las habladas de lo que el maestro de Galilea hacía habían llegado a sus oídos. Y entonces, un punto a favor de él es que llega y le dice Raboni, y Raboni traducido del hebreo es maestro. Tuvo la humildad de reconocer que se encontraba delante de una autoridad espiritual. No lo trató de tú a tú, reconoció quién era Jesús. Y le dice, Raboni, maestro, sabemos, plural, sabemos que has venido de Dios. ¿Quiénes eran ese plural? El grupo de los cabeza grande, estudiosos, filósofos, que habían entendido que había cosas que Jesús hacía que ellos no podían hacer, que se habían dado cuenta que había evidencias. Y se lo voy a decir de esta manera, que para que una persona cambie en un proceso de psicoterapia necesita 4, 3, 24 meses, 3 años, 4 años, dependiendo del abordaje, pero que cuando llegas a Cristo, tu problema te lo quita todo, ya, ahora, now, porque en Cristo las cosas son ya, así. Que cuando un alma se encuentra con Jesús, se le va la adicción, se le va la droga, se le va la dependencia. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios operando a través de la segunda persona de la Trinidad, Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Eso es lo que ellos veían. Eso es, él dice, mira Raboni, mira, sabemos, nosotros nos damos cuenta de que en ti hay algo distinto, hay algo diferente, que nosotros con todo nuestro intelecto, con todo nuestro estudio, no podemos tener. Y le dice, has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Si la gente entendiera que un encuentro con Cristo cambia su historia, los templos estarían desbordados de personas. Si la gente entendiera que un encuentro con Cristo da paz, se cerrarían las cantinas. ¿Por qué toma la gente? Si ganó el equipo, para alegrarme. Si perdió el equipo, para alegrarme. Si estoy triste, para que se me vaya la tristeza. Si estoy alegre, pues, porque estoy alegre.
Pero a fin de cuentas, ido el efecto del alcohol, el problema sigue ahí y peor, sin plata. Cristo había marcado la historia de la sociedad judía. Eran tantos los casos de gente cambiada, de gente transformada. Este libro, muchos dicen, el papel aguanta lo que le pongan. Si fuera cierto, este libro ya hubiera desaparecido. Pero las palabras que hay en este libro cambian vidas. Cambian la historia de la gente. Cuando este libro se lee con fe. Y el Señor le responde, porque la pregunta es evidente. Él dice, sabemos que han venido de Dios. Sabemos que hay cosas que tú haces que nadie más puede hacer. Y Jesús, tan lindo el maestro, conociendo el corazón, va directo. Mira, hermano, Jesús nunca se andaba por las ramas. Al pan y al vino. Y lo primero que le dice es, no le dice, de veras, ¿cómo va primero? ¿En serio? No. Le va directo y le dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y esto tenemos que entender. Jesús no anduvo con contemplaciones. Le dice, ¿sabes cuál es el problema? Se lo voy a leer y se lo voy a contextualizar en toleño. Lo que Jesús le está diciendo después de toda la palabrería que le dice Nicodemo, lo que Jesús le está diciendo es, ¿sabe una cosa, hombre? Tu problema es que estás muerto espiritualmente. Tu problema es que no sos sensible a la voz del Espíritu Santo. Tu problema es que estás caminando, tenés mente, tenés cerebro, tenés cuerpo, respirás, pero tu alma, tu espíritu están separados de Dios. Tu alma está separada de Dios y tu espíritu está separado de Dios. Hay una muerte espiritual. Y entonces la respuesta que le da el maestro, ¿sabes cuál es la forma como puedes entrar a tener paz? ¿Sabes cuál es la forma como puedes llenar el vacío del hombre? ¿Sabes cuál es la forma? Le dice, hay que nacer de nuevo. Ahí está el secreto. El secreto que te va a dar felicidad. El secreto que te va a dar paz. El secreto que va a llenar ese vacío de tu alma. El secreto que va a darle sentido a tu vida. El secreto que va a hacer de ti un hombre y una mujer con una vida feliz. La felicidad no lo da el dinero, no lo da lo material, no lo da la fama, no lo dan los placeres, los lujos. La verdadera felicidad la da la presencia de Dios. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la dará, yo os la doy. ¿Qué es lo que el maestro estaba diciendo? El mundo te ofrece, la vida te ofrece paliativos. Y los que están en salud me entienden. Paliativos. Algo para entretenerme. Algo para hacerme creer que me siento bien. Pero en realidad no está funcionando ni está solucionando el problema. Jesús va a la raíz del problema. Jesús le dice, ¿sabes? Hay un problema en el alma. Hay un problema en el espíritu. El hombre está separado de Dios. Ha muerto. Dice la Biblia en Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es salvación y vida eterna. La paga del pecado es muerte. ¿Y qué quiere decir eso, pastor? Quiere decir que todos los hombres heredamos un pecado original, heredado desde nuestros primeros padres. Y todos los que nacemos en esta tierra estamos separados de la vida espiritual. Tenemos vida material, respiramos, hablamos, caminamos, nos desarrollamos, nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos físicamente, pero espiritualmente somos cadáveres caminando. Es lo que el maestro le está diciendo. Y le dice, oye, te aseguro,
esa es la expresión repetitiva clásica en el judaísmo, desierto, desierto. O sea, estén claro que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y entonces esta pregunta para un buen filósofo le mueve el piso y comienza aquel hombre en todo su materialismo, en todo su abordaje natural, mecánico, material, y comienza a pensar, bueno, 9 meses en el vientre de mi madre, viene el periodo de alumbramiento, viene el periodo de nacimiento y nacemos en esta vida. Pero Jesús está diciendo que yo tengo que volver a nacer. Y este hombre, con toda su filosofía, no entendía que hay una vida espiritual. Aún siendo maestro religioso, él tenía letra, él tenía teoría, él tenía conocimiento teórico, pero nunca había vivenciado la espiritualidad. La verdadera espiritualidad, que es la comunión con Dios, que te da una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no te la cambia el problema, la muerte, la enfermedad, una paz que en medio de la peor crisis tú sigues dando gloria a Dios y levantando tus manos al cielo y teniendo una sonrisa aunque el día esté negro. ¿Por qué? Porque la paz de Dios no se la lleva nada. La alegría del mundo depende de qué pasó, depende de si se te sienten bien. Hay casos donde usted ve una anciana, está triste, pero cuando llega su jubilación del mes, hasta que tiene una sonrisa de oreja a oreja, porque fue a retirar el cheque, o la jubilación, o la pensión. Pero cuando va y se le acaba el dinero, vuelve la tristeza. ¿Se da cuenta? La alegría humana es circunstancial. La paz que da Dios es eterna. La alegría que te dan las cosas materiales depende de qué, de que esas cosas efímeras, pasajeras. Hoy tienes el carro, me siento bien, compré un carro de agencia, lo fui a sacar a Managua, qué bonito, sí, pero ese carro se deprecia y después a los 2 o 3 años no vale lo mismo, ya no te da la misma alegría. Otros vienen y dicen, bueno, esta muchacha es linda, es hermosa, es elegante, me voy a casar con ella, la conquista. Aquí le dicen la enamora, creo, la enamora. Y la muchacha le dice que sí, porque el hombre tiene buenos sentimientos y buen corazón. ¿Me entendió? Porque es un hombre de buenos sentimientos, hay carro y un buen corazón. Pero cuando te das cuenta, ese matrimonio es un infierno, porque no hay paz. La cara bonita no te da paz. Ojo que está en cejas, solteros. El cuerpo bonito no te da paz, porque aquel chaval con grandes pectorales y cero barriga, a los 40, a los 50 le sale la panza y se le cae todo. Hello, cosas de la vida. Aquella muchacha, 90, 60, 90, cintura de avispa, 30 años después hay que ver. Métale en el vestido de novia, a ver si entra. Cosas de la vida. Amén o no amén, hay que reírse. Porque la alegría que da el mundo es circunstancial. Pero la paz de Dios es eterna. Por eso, cuando una pareja se une bajo la bendición de Dios, aunque los dos ya sean pasas, se siguen amando como si fueran 2 pares de uvas. ¿Me entendieron la ilustración? Amén. ¿Amén o no amén? Cuando llega y dice, amor, este chico es malo, el chico lo quietito, ¿verdad? Y le dice la señora con 80, 90, 85, viejo, y todavía me masturbo el primer día, ese con lo quietito para adentro. ¿Cómo es posible? Porque el amor y la paz que da Dios sobrepasa todo entendimiento.
Cuando Nicodemo escucha esto, wow, nacer de nuevo, viene con todo su materialismo. Y parece que miren, que para ser bruto no hay que estudiar, hermano, perdonen que lo diga así. Para ser burro no hay que estudiar. Miren, vea la respuesta. Versículo 4. Y entonces, después de haber él analizado, yo me imagino ese cerebro, esas neuronas del Nicodemo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Nacer de nuevo, wow, nacer de nuevo. ¿Y cómo es eso? ¿Qué milagro es eso? ¿Cómo yo puedo hacer un proceso de inverso? Se me fue la palabra ahorita, pero que en vez de nacer, de envejecer, voy hacia atrás, ¿verdad? Un proceso inverso, hasta que me convierto en bebé. ¿Cómo entro nuevamente en el vientre de madre? Es que el hombre estaba más perdido que el chiquito de la Llorona, hermano. Como anda mucha gente en la calle, buscando la felicidad en lo material, buscando la felicidad en los placeres, buscando la felicidad en este mundo, buscando la felicidad en la filosofía, cuando la verdadera felicidad tiene nombre Cristo Jesús de Nazaret, tiene nombre propio Jesús de Nazaret. Es una verdadera felicidad. Hay un coro que dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Hay un coro que dice: yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes y sábado también. ¿Y saben por qué? Porque tengo a Cristo que me dio la dicha de gozarme en Él. La verdadera felicidad está ahí. Ahora, en medio del análisis de este hombre, él le dice, vea la pregunta, hasta me da pena por el pobre Nicodemo. Imagino que uno levanta su cabeza, ve a Jesús y le dice, pero maestro, versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ay, póngale cero, digo. Póngale cero. Porque Jesús no está hablando del cuerpo, está hablando del alma y del espíritu. El problema humano, la gente quiere resolver su vacío con cosas en el cuerpo, pero el problema del hombre, de la mujer, no está en el cuerpo, está en el alma, está en el espíritu, está en su vacío, está en su separación del Dios creador, por ese pecado que se ha llamado el pecado original que todos heredamos. Y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y vea la segunda pregunta. Qué vergüenza. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yo me imagino que Jesús se le quedó viendo con unos ojos de misericordia. Y le dice, vea la respuesta, y aquí quiero cerrar en esta noche. De cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu, nótese que el texto está en mayúscula. La palabra espíritu está en mayúscula. Lo que está diciendo es esto: el que no nace del arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? El agua representa el arrepentimiento. El bautismo que se hace con agua era un símbolo externo donde las personas decían, yo quiero cambiar de vida. ¿Qué es arrepentimiento? Es la toma de conciencia donde yo decido tomar en cuenta a Dios para todas las decisiones de mi vida. O sea, conscientemente un acto voluntario donde yo decido dejar de vivir a mi espíritu para tomar en cuenta lo que Dios dice que yo debo de hacer. Una persona que se arrepiente, lo que está diciendo es, yo quiero dejar de vivir a mi propio espíritu y quiero comenzar a vivir al estilo de Jesús. Eso es arrepentimiento. Y el arrepentimiento está representado por el agua. Un simbolismo del bautismo es que cuando te sumerges en el agua, los pecados quedan ahí. El hombre viejo queda ahí. El hombre sin paz queda ahí. El hombre sin espiritualidad queda ahí. Y cuando surge del agua en el bautismo, un hombre nuevo, una mujer nueva, una nueva vida está surgiendo de ahí. Por eso el bautismo es un símbolo de algo espiritual. Y cuando vemos aquí Jesús lo está usando, le dice, de cierto te digo que el que no nace del agua
entiéndase arrepentimiento. Entiéndase decisión de dejar de vivir a tu propia voluntad y comenzar a tomar en cuenta lo que Dios quiere, lo que Dios pide, lo que a Dios le gusta. Entonces, de verdad, hay arrepentimiento. Arrepentimiento no es venir a un templo. Arrepentimiento es tomar la decisión de dejar el estilo de vida que llevo para comenzar a vivir al estilo de Jesús. Eso es arrepentimiento. Y dice, hay que nacer de ese arrepentimiento, de esa agua. Y segunda expresión, y del Espíritu, está en mayúscula. ¿Cuál Espíritu? Tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo soy capaz de reconocer que mi vida sin Cristo no tiene sentido y me arrepiento, decido comenzar a vivir al estilo de Dios, entonces la tercera persona de la Trinidad entra en acción. Ya me ha tocado, ya me ha llamado, ya me ha estado insinuando, jalando, atrayendo con lazos de amor. Pero entonces el poder del Espíritu Santo viene sobre ti. Eso no lo vas a poder entender hasta que lo vivas, hasta que lo experimentes. Viene sobre ti y te da el poder para decirle a lo malo, ya basta. Para decirle a lo que te ataba, ya no quiero más. Para decirle a las malas compañías, rompo con ustedes. Para decirle al vicio, ya no te necesito. Para decirle al alcohol, ya no me das alegría. Estoy completo en Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo de Dios el que te da esa fuerza. No hay otra. No hay terapia. Es Dios. Hasta los alcohólicos anónimos en su terapia reconocen que hay una mano invisible que lo sostiene. ¿Cuál es esa mano invisible? La mano de Dios. Denle un aplauso a Jesús si puede en esta noche. Muy bien. Gloria a Dios. Esa respuesta es clara. Nadie puede entrar al reino de Dios si primero no se arrepiente y segundo no permite que el Espíritu Santo le ayude a tener una vida cristiana victoriosa. Hoy, al llegar a la parte conclusiva de esta reflexión, yo quiero preguntar, ¿estás como Nicodemo? Yo un día estuve como Nicodemo. ¿Estás tú como Nicodemo? Y quiero esta pregunta ampliarla lo más posible, porque esta pregunta abarca a personas que van a los templos. Usted que nos está siguiendo en línea, no es suficiente ir al templo. No es suficiente ser hijo o nieto del fundador de la iglesia. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Puedo pasar 30 años siendo miembro de una iglesia, pero si yo no me arrepiento, o sea, decido conscientemente de dejar de vivir a mi estilo y comienzo a vivir al estilo de Jesús. Si yo no tomo esa decisión de dejar mis mañas, las cosas que a Dios no le gustan, entonces no puedo ver el reino de Dios. Una vez alguien me decía, pastor, pero es que eso es imposible. Para usted es imposible, pero con el Espíritu Santo de Dios todo es posible. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En arrepentimiento. Dice el Señor, el que no nace del agua, o sea, del arrepentimiento y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y cierra diciendo, lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, en mayúscula, Espíritu es. Hoy hay un mensaje para ti. Nacer de nuevo es tu decisión. Nacer de nuevo es tan sencillo como reconocer que solo no puedo, que necesito la ayuda de Dios. Nacer de nuevo no es ser católico, evangélico, protestante, aleluya, testigo de Jehová. Eso no tiene nada que ver.
Nacer de nuevo tiene que ver con que Cristo sea el dueño de tu vida. Nacer de nuevo tiene que ver con que Cristo gobierne tu mente y tu corazón. Yo quiero preguntarte en esta noche, no solo a los que estamos en el auditorio, sino a aquellos que nos están siguiendo en línea. Un saludo a nuestro hermano Gustavo, que no sé si está en Honduras o Panamá, no sé por dónde anda, pero él preguntó, van a transmitir, creo que nos está siguiendo desde donde está. Un saludo para nuestro hermano Gustavo. Y para todos aquellos que nos van a ver en diferido. La pregunta es, ¿ya naciste de nuevo? No, yo no te estoy preguntando si eres miembro de un templo, de una iglesia. No tiene nada que ver. Nicodemo era el principal dentro de los religiosos de Israel, pero no había nacido de nuevo. La pregunta es muy personal. ¿Ya naciste de nuevo? Pastor, ¿y cómo me doy cuenta? ¿Tienes paz con Dios? ¿Todas tus decisiones tomas en cuenta a Dios? ¿Él gobierna tu vida? ¿Tienes alegría pasajera o es una paz que se mantiene en medio de cualquier situación o circunstancia? La única forma de heredar el reino de Dios, de entrar en él, es nacer de nuevo. Varios de los himnos que cantaron nuestras hermanas, muy hermosos, muy atinentes, el tema de hoy. ¿Sabe? En las instituciones de salud en Latinoamérica, el consumo de psicofármacos antidepresivos es espantoso. No hay paz. Me cansaría de darles los nombres de la cantidad de antidepresivos, antiansiolíticos. La gente se come las uñas por la ansiedad. Se les cae el cabello del estrés. Tiene la gastritis, la úlcera, la colitis nerviosa. Porque no hay paz. Jesús dijo, mi paz les dejo. La gente camina con miedo, con temor. El futuro, el mañana, ¿qué será? ¿Habrá trabajo? No habrá trabajo. ¿Cómo haré? Pero el que nace de nuevo realmente sabe que su vida está en manos de Dios. Sabe que su futuro está en manos de Dios. Y aunque vengan las crisis y los problemas, puedes tener paz. Voy a invitarles a que cierren sus ojos en esta noche. Voy a hacer una invitación personal. Quisieras en esta noche nacer de nuevo. ¿Y cuánto vale, pastor? Nada. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Solo necesito tener decisión y voluntad. Solo necesito tener la valentía de reconocer que necesito de Dios, que por más hombre que soy o por más mujer valiente que sea, no puedo sin duda. Eso es todo. Eso es todo. Pastor, ¿y cuánto vale? Nada. Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. Cristo ya pagó, dijo el Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí.
ya vengo a la iglesia. Yo no te estoy preguntando eso. ¿Tu vida está en orden con Dios? ¿Cristo es el que gobierna tu vida? ¿Tienes paz? Aquí tenemos una valienta. Den un aplauso al Señor. ¿Habrá alguien más en esta noche que le diga a Jesús: yo quiero, Señor, más cerca de ti? Yo quiero que me ayudes. Cierren sus ojos, no, esto es personal. Pastor, yo soy miembro de la iglesia. Eso no te hace nacer de nuevo. Ha habido miembros de iglesias, maestros de escuela dominical que nunca habían nacido de nuevo. Tenían una religión, pero no una relación con Jesús. Tú que estás ahí en línea y nos estás siguiendo, ¿ya naciste de nuevo? ¿Ya le entregaste tu vida al Señor? ¿Ya tienes paz? Voy a pedirle a la iglesia que se ponga de pie. Vamos a orar por esta alma. Gracias a Dios por cada visita que ha estado con nosotros hoy. Vamos a orar por ella. Y si usted está en la banca y usted quiere hacer esta oración, después personalmente puede buscarme y yo con mucho gusto le voy a extender mi ayuda. Si usted está en línea y hace esta oración, mándenos un mensaje. Desde la iglesia, la primera iglesia de Nazareno en Tora, le vamos a responder. Porque Dios no está limitado por el tiempo y el espacio. Así que si usted quiere invitar al Señor en esta noche, mi hermana y amiga que está aquí adelante, y si usted está ahí en la banca y ha dicho, me da pena pasar, haga esta oración conmigo. Repita conmigo, y si usted está en línea, por favor, acompáñenos en esta oración. Mientras tanto, la iglesia, pídale a Dios que esta palabra quede en el corazón y produzca fruto. Hoy la palabra y la semilla se dio. Esta semana Dios nos ha dado armas casi todos los días. Ha sido una semana de cosecha. Si usted quiere aceptar a Cristo, nacer de nuevo, diga conmigo en esta hora. Amado Padre Celestial, en este momento reconozco que hay un vacío en mi corazón. No están transmitiendo. La palabra dice que para entrar en el reino de Dios debo de nacer de nuevo. Quiero arrepentirme, Señor. Quiero dejar de vivir a mi estilo. Señor, que de esta noche en adelante mi vida la gobiernes tú. Quítame toda tristeza, Señor. Quítame toda soledad, todo vacío. Toca mi vida, Señor. Cambia mi vida. Cambia mi historia. En esta hora, Señor, yo te pido que entres en mi corazón y me des una nueva vida. Hoy quiero nacer del agua y del Espíritu. Cámbiame, Señor. Toma las riendas de mi vida. Siéntate en el trono de mi corazón y lléname con tu paz. Renuncio a todo lo que no te agrada y te pido, Señor, que de ahora en adelante mi vida la gobiernes tú. Yo te acepto, Jesús. Yo te recibo, Jesús,
como mi único y suficiente Salvador. De ahora en adelante soy nueva criatura, no tengo ataduras, soy libre en Cristo.